Bueno, hola, un saludo a todos los que se están conectando y se están sumando a este ciclo constitucional que estamos organizando en Libertad y Desarrollo con EMOL. Hemos querido armar un conversatorio de 4 charlas en torno al tema proceso constitucional que está en juego. La idea es traer al debate los distintos temas sobre el proceso constituyente. Vamos a hablar del plebiscito, vamos a hablar de la convención constitucional o de un congreso constituyente, vamos a hablar también de qué tanta incertidumbre o no genera este itinerario constitucional que Chile se ha fijado para los próximos meses. Hoy este ciclo lo inaugura un tremendo abogado y estamos muy contentos y muy agradecidos de que él haya aceptado nuestra invitación para conversar hoy día. Se trata de Jorge Correa Sutil. Él es abogado de la Universidad Católica con un máster en la Universidad de Yale, abogado constitucionalista, fue ministro del Tribunal Constitucional y fue también subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos. Le agradecemos mucho a Jorge Correa que haya aceptado esta conversación con nosotros. Hoy día queremos hablar de qué esperar o no esperar de una nueva constitución, qué implica de verdad una nueva constitución. Jorge Correa tiene frases que van a enganchar rápidamente en esta conversación. Leí hace algún tiempo que él decía que a la constitución había que meterle más goma de borrar que lápiz, y que muchos sueñan con que quizás en una constitución van a escribir el proyecto social o de sociedad de su vida o el modelo de sociedad que tienen. Por eso es muy importante que hoy día podamos conversar con él que lo que es, que lo que no es una constitución, qué se puede esperar, y vayamos también ahí moderando quizás muchas de las expectativas que han surgido sobre este tema. La idea es que, Jorge, tú puedas exponer por unos 15 o 20 minutos, que es lo que tenemos conversado, y después podamos preguntar, ir con un diálogo quizás ahondando en alguno de los temas que tú quieras centrarte. Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación y tomas la palabra tú. Marcela, muchas gracias a Libertad y Desarrollo y a EMOL por esta invitación. Me propongo tocar algunas de las cuestiones que clásicamente han estado en los contenidos constitucionales: la arquitectura del poder primero, los derechos fundamentales en segundo lugar, el modelo económico-social en tercer lugar y por último las bases de la institucionalidad. Pero antes de entrar a esos temas que naturalmente voy a tocar muy general o superficialmente por unos 20 minutos, quisiera valorar la importancia de conversar sobre contenidos constitucionales. Para bien o para mal, la Constitución se nos instaló como el remedio a una crisis que todos juzgamos profunda. Pero vamos a entrar a este proceso constituyente sin un diagnóstico compartido o dominante en la sociedad chilena acerca del modo de remediar los males que ha tenido la política que nos aquejan, o siquiera acerca de los males que nos aquejan. ¿Cuáles son esos? Eso estaba bastante claro al inicio de los procesos constituyentes de 1833, de 1925, incluso el de 1980 y el del año 2005. Estaba más claro en las constituciones alemanas a la salida de la Segunda Guerra, de Estados Unidos después de su independencia o de Sudáfrica después del apartheid. Entramos a este proceso constituyente sin un liderazgo carismático. Muchas constituciones son la herencia que dejan líderes que vuelcan su capital político en ellas. La Constitución del 33 se llama, creo, con justicia portaliana. La del 25 es de alguna manera hija del liderazgo carismático de Alessandri. Hay la Constitución de Gaulle en Francia, de Mandela en Sudáfrica. Los derechos civiles en Estados Unidos son sin duda, de alguna manera, están asociados a la figura de Lincoln y así sucesivamente. Entramos a un proceso con altas expectativas. Como dije, la idea de una nueva constitución despierta expectativas, esperanzas y temores muy intensos. Y se instaló como la salida de la crisis. Entramos a este proceso con pocas fronteras o límites acerca de qué debiera aportarnos para salir de la crisis una constitución. Los diálogos ciudadanos habidos durante el gobierno de la presidenta Bachelet tuvieron pocas fronteras en este sentido. Es por ello que, aunque parezca un poco elemental,
me propongo hoy preguntarme acerca de qué debe proveer y más modestamente aún, de qué debe tratar siquiera una constitución. Para desgracia de mi pretensión, no hay ningún texto normativo que establezca qué debe estar y qué no en un texto constitucional. En una constitución pueden escribirse cualquier regla de convivencia e incluso enunciados que ni siquiera son reglas. La de Colombia, la de Cuba, la de Ecuador, la de Honduras, la de México, la de Nicaragua, la de Paraguay, la de Perú y la de Venezuela reconocen el derecho a la recreación como un derecho fundamental. La de este último país dispone incluso que el Estado garantizará la atención integral, estoy leyendo comillas, de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas, del sector público y privado. La de los Estados Unidos de Norteamérica alguna vez y durante 30 años contuvo una prohibición de vender alcohol y ahora asegura el derecho a cargar armas. La nuestra, en su artículo 2, establece que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Ahora dispone también el porcentaje que un cotizante puede retirar de su ahorro previsional en una AFP. La de Brasil dispone, por ejemplo, comillas, las tasas de interés máximas que se pueden cobrar no podrán ser superiores al 12% anual. El cobro por encima de este límite será considerado como delito, dice la Constitución brasilera. No hay entonces un orden normativo que establezca el catálogo de cuestiones que deben y las que no deben estar en una Constitución. Hay, claro, una tradición, pero estaremos muy probablemente ante una hoja en blanco, lo que permite también desentenderse de esa tradición o al menos preguntarse qué de ella queremos mantener y qué cambiar. Para orientarnos en este mar de lo infinito, me parece que la divisa esencial, la premisa fundante, y esto es lo que quisiera proponer, antes de cualquier discusión de contenido, consiste en entender que la Constitución tiene el mismo valor vinculante que cualquier otra norma jurídica. No obliga ni más ni menos que un tratado internacional, que una ley, que un decreto supremo o que una sentencia. Su peculiaridad, si no está en la obligatoriedad o en lo que puede disponer, está, creo, y esta es mi primera propuesta, en su forma. La Constitución se define por ser aquella fuente formal o continente de normas jurídicas de más difícil modificación. Si la democracia estipula que por ser todas las personas iguales en dignidad y derecho, las reglas de convivencia deben resolverse deliberando y luego por mayorías, la Constitución es por definición el conjunto de aquellas reglas que no son disponibles para la mayoría. La Constitución contiene las reglas acerca del modo como se hacen el resto de las reglas, es decir, las normas acerca de cómo se configuran los poderes públicos, aquellas que pueden obligar a otros y cómo y dentro de qué límites pueden ejercer su poder. Esto hace que las constituciones reciban con propiedad el apellido de políticas. No debiéramos olvidarlo, las constituciones por definición no están llamadas a determinar un modelo social o económico, las bases del sistema de negociación colectiva, de salud o de pensiones. Pueden hacerlo. Es, a mi juicio, un venenoso agregado, uno que introdujo con fuerza la Constitución del 80 y que ahora podría mantenerse y ahondarse, aunque con signo ideológico diverso. Dejemos ese debate de lado por un minuto y volvamos a preguntarnos por aquello que no puede estar ausente en una Constitución. Lo que la Constitución no puede dejar de hacer es de constituir el poder político, de definir quién manda, cómo manda y con qué límites manda, o lo que es lo mismo, quién y cómo puede válidamente elaborar reglas jurídicas dentro del Estado, cómo se forman las leyes, quién y cómo puede dictar decretos, quién y cómo puede dictar una sentencia. Si el sistema es democrático, lo primero que debe constituir una constitución es el cuerpo electoral, o sea, el pueblo que puede elegir a los representantes. De allí la indispensable necesidad de los capítulos de nacionalidad, ciudadanía y sistema electoral. Las reglas acerca de cómo se constituye cada poder dentro del Estado, los requisitos para ocupar cada cargo público, la competencia o poder relativo de cada función, su duración, las causales de destitución, cesación en el cargo, son todas reglas que no pueden faltar en una constitución del poder político.
Si esas reglas estuvieran disponibles a las mayorías, no sería posible saber de antemano cómo y dentro de qué esfera de competencia podrían mandar cada una de los poderes del Estado o las mayorías dentro de ellas. Cada vez podrían, por ejemplo, debatirse de qué manera distinta las leyes. Cada vez que se debatieran se provocaría un conflicto entre mayorías y minorías, o entre aquellos y el presidente acerca de las atribuciones de cada quien en la formación de la ley. En la democracia son las mayorías las que mandan, pero las reglas acerca del poder de cada cual y el modo y límites de poder de las mayorías debe ser indisponible para ellas. La democracia es constitucional o no puede llegar a ser. La Constitución fija entonces las reglas que son precondición de la democracia. Me parece que esa es su definición esencial. Y a mi juicio comete errores fatales, por eso he propuesto más la goma que el lápiz, comete errores fatales para la democracia cada vez que pretende ir más allá de aquello. Un signo de que la democracia anda bien es que ella debate modelos o políticas dentro de las reglas constitucionales y no acerca de las reglas constitucionales. El debate constante acerca de estas es una señal de crisis de la institucionalidad democrática. En el caso chileno, a mi juicio, resulta preocupante el intenso debate constitucional con muy pocas propuestas o proposiciones acerca de los males de esta arquitectura del poder, que me parece es lo primero que una constitución define. Tras los impulsos de reforma o cambio constitucional no parecen haber ideas, fuerzas dominantes que generen consenso acerca de los defectos en la forma de constituirse el poder y de caminos alternativos de los que hemos tenido, sino acerca de otras diferencias que devinieron en constitucionales por sobre diseño de la Constitución que nos rige. Entrarle a este tema de la arquitectura del poder es entrarle a la sala de máquinas de la democracia. Aquí se define, entre otros, el régimen político, esto es la manera en que se conforma y relacionan el poder ejecutivo y el legislativo, el grado de intensidad de la descentralización territorial, los modos de control o de sujeción del ejercicio del poder a las reglas preestablecidas. Dejo simplemente enunciado este primer gran capítulo de la Constitución y quisiera proponer 6, más bien principios, sin entrar a definiciones todavía sobre el régimen político, sobre descentralización y otras cosas. Creo que son 6 principios que son importantes de tener presente a la hora de rediseñar esta sala de máquinas del poder. Primero, parte esencial de esta arquitectura radica en el sistema electoral. No cualquier sistema electoral convive o funciona bien con cualquier sistema político. Segundo, me parece a mí que la clave es combinar bien gobernabilidad y representatividad. No es fácil. Los sistemas electorales más representativos suelen dificultar la formación de coaliciones estables y disciplinadas, mientras los mayoritarios hacen más difícil la representatividad, y de los dos males padece, creo, nuestro sistema político. Tercero, competencias claras. Cualquiera sea la forma en que se constituya la distribución del poder, las habituales diferencias políticas devienen en crisis cuando la competencia de cada cual es difusa y puede entrar en conflicto con la de otro poder. Diría que de mantenerse el sistema presidencial, nuestra tradición constitucional ha logrado ese objetivo en grado razonable, salvo, claro, por la última reforma en materia de autoridades regionales que augura todo tipo de conflictos. No debiera omitirse el arbitraje de esos eventuales conflictos. En este sentido, el desprestigio del Tribunal Constitucional y sus tensiones internas resultan muy preocupantes. Cuarto, ojo con las respuestas sobresimplificadas. Suele decirse, por ejemplo, que los sistemas presidenciales no funcionan si el presidente no tiene mayorías en el Congreso. Es el infierno seguro, auguraba en una columna reciente en el Mercurio mi amigo Gerardo Arriagada. Pero Chile, me parece, experimentó 25 o más años de presidentes sin mayorías en el Congreso y el país gozó de gobernabilidad, de disfrute de las libertades y de goce progresivo de derechos económicos sociales. El genio constitucional, creo, no consiste tanto en escoger este o aquel modelo de régimen político, sino más bien hacerlo con coherencia y adaptarlo a la realidad del quehacer político nacional. Quinto, transparencia y participación. Institucionalizarlas bien me parece clave para que el ejercicio del poder goce de legitimidad. Nuestro sistema político está desafiado y se juega, creo, su estabilidad en lograr que las demandas sectoriales, las étnicas y las llamadas ciudadanas vuelvan a plantearse en los centros de poder institucionales.
Sexto, me parece que estaremos en problemas si la Convención Constituyente no alcanza en esto de la arquitectura del poder una fórmula consensuada y bien pensada, o no logra que las fuerzas políticas acepten luego y la ciudadanía también ese esquema como legítimo para dirimir las subsecuentes e inevitables diferencias en materia de modelos sociales o económicos o de políticas públicas que vamos a tener, como cualquier país las tiene. Si la Convención no alcanza este objetivo, el debate constitucional continuará, las diferencias se amplifican, se hacen críticas y muy difíciles de resolver si el procedimiento para adoptar las decisiones colectivas resulta cuestionado frente a cada decisión. Dejo la arquitectura del poder atrás y voy a los derechos, solo un par de palabras. Los tradicionales han convivido bien con las constituciones, la primera ola de derechos, esto es los llamados civiles y políticos. Se trata de libertades que exigen que el poder se abstenga. En calidad de prohibiciones resultan perfectamente armónicas con la idea de constitución que he delineado, porque se erigen como límites del poder, como barreras infranqueables, como un coto vedado de la persona frente al poder político. La libertad religiosa prohíbe interferir con la práctica de cultos, la expresión impide la censura previa, el derecho de propiedad, la privación de esta sin previo pago del valor comercial, y así sucesivamente. No creo que en esto vaya a haber gran dificultad ni quiebre con la tradición constitucional chilena. Distinto me parece es el caso de los llamados derechos económicos sociales. En Iberoamérica ha cundido la idea de que ellos no alcanzan la jerarquía que merecen si no son incorporados a la Constitución con iguales características que los derechos civiles y políticos. Su no incorporación, se critica, correspondería a una visión neoliberal o individualista que no valora la igualdad. Una vez que se instala culturalmente esa noción, y a mí me parece que ella está instalada en Chile, enfrentamos un problema institucional bastante serio. El problema surge porque, a diferencia de los derechos civiles y políticos, los económicos sociales son derechos de prestación y no de abstención estatal. No se satisfacen con la inactividad, sino con la actividad del Estado. Su goce efectivo requiere de políticas públicas que necesitan de un diseño complejo y generalmente del uso de cuantiosos recursos públicos que se asignan a necesidades rivales. El problema es que en cuanto la Constitución las asegura propiamente como derechos, resulta muy difícil privarlos de acción judicial para reclamarlos. Ello llama a la intervención judicial en un área donde los jueces no son aptos. No son aptos primero porque sus decisiones son particulares. Los jueces no rediseñan ni podrían rediseñar toda la política pública, sino que la invalidan parcialmente. Por ejemplo, es el caso del alza de los planes de salud de las ISAPRES. Las decisiones judiciales se limitan a favorecer a algunos en desmedro de otros que siguen pagando. El resultado es típicamente desordenador de las políticas públicas y regresivo. Favorece a los más litigantes, que típicamente son personas con más poder. Segundo, porque alteran las prioridades de políticas públicas sin una mirada global a los efectos secundarios o indeseados. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones en materia de fármacos o de tratamiento para enfermos en peligro de muerte que dispensa la tercera sala de nuestra Corte Suprema, que ciertamente logra favorecer a quienes recurren, pero naturalmente, y frente a presupuestos agotados, postergan a otros pacientes a quienes la política pública había prometido prestaciones y que permanecen en calidad de invisibles. Tercero, me parece que esto trae problemas a la democracia porque los jueces adoptan decisiones definitivas sin tener responsabilidad política. Existen múltiples modelos para evitar la judicialización de las políticas públicas y la consiguiente politización del Poder Judicial. La Constitución de Estados Unidos no incorpora los derechos económicos sociales. La alemana, tan solo grandes principios que los jueces constitucionales han usado con enorme deferencia hacia los poderes electos. La Constitución española distingue entre derechos propiamente tales, que son los civiles y políticos, y en un capítulo aparte estatuye los, comillas, principios rectores de la política social y económica, donde establece el deber de los poderes públicos de asegurar los derechos económicos sociales, cuidándose de agregar, sin embargo, en su artículo 53.3, comillas, que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción, estos derechos económicos sociales, ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollan. O sea,
establece los derechos, pero la forma en que se aseguran es competencia de los poderes políticos. La Constitución suiza, por citar por último una más reciente, los establece como objetivos estatales y no como derechos reclamables ante la judicatura, precisando que, comillas, no pueden deducirse directamente de estos objetivos sociales derechos subjetivos a prestaciones del Estado. Ese es el panorama europeo. Varios países anglosajones cuyos poderes judiciales gozan de enorme prestigio han ensayado fórmulas más bien dialógicas en las cuales las cortes superiores pueden obligar al legislador a reconsiderar una ley o un programa social y a justificar públicamente su conformidad con los derechos fundamentales, pero sin invalidarla, y menos disponiendo de la última palabra acerca de cómo debe quedar esa política social. Es una peculiaridad iberoamericana esto de instituir los económicos sociales como derechos constitucionales igualmente reclamables ante la jurisdicción de los civiles y políticos. No se trata solo de las llamadas constituciones bolivarianas, porque también han seguido este modelo Colombia y Brasil, y creo que hay una fuerte presión para que sí se haga en Chile. A mi juicio, esto no asegura el goce de los derechos económicos sociales, que más bien deben conquistarse en el área de la política, y debilita la democracia. Voy a las bases del orden económico-social en penúltimo lugar y ya termino. La Constitución, a mi juicio, no necesita ser el lugar para resolver entre neoliberales y socialdemócratas. Estas son diferencias políticas legítimas que no se zanjan de una vez con los argumentos morales y con la estabilidad que se espera de una carta fundamental. La Constitución debiera, creo yo, dejar que esos programas se alternen libremente al son de las mayorías que suelen etiquetarse despectivamente como ocasionales, como si pudieran haber otras. Así, los contendientes deberán ir al debate político, público, y no a los tribunales para ganar sus propuestas. No habrá constitución de todos, creo yo, si unos y otros pretenden poner su pique en Flandes constitucional en estas materias, como creo ocurrió con la Constitución del 80. Para que ello ocurra, para liberar a la Constitución de este peso, de esta carga y de esta potencial permanente crisis, los neoliberales debieran renunciar a sus ideas de mantener la consagración constitucional de la subsidiariedad, mientras los socialdemócratas y los socialistas debiéramos renunciar a consagrar la solidaridad y el Estado social de derechos en la Constitución, la que dentro de límites razonables debe ser neutra, creo yo, en ese debate, dejando su resolución a la política y a sus ocasionales mayorías. Sin un cierto grado de coraje y de confianza en la sensatez popular, difícilmente lograremos una constitución democrática, y esta seguirá siendo apreciada solo por unos y repudiada y amenazada por los otros con las consiguientes crisis permanentes. Ambos deberán calcular si prefieren tener o no una constitución más neutra, pero más legitimada, inclusiva y estable. Yo al menos, como decía Marcela cuando me presentó, soy partidario en materia de modelos de entrarle a la Constitución más con una goma que con un lápiz. Termino en un minuto con las bases de la institucionalidad. Por las mismas razones que he expuesto, soy partidario de ser particularmente escueto y sobrio en materia de principios constitucionales. Las apelaciones al bien común o las declaraciones de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad me parecen tan vagas, tan abiertas en su contenido, que solo sirven finalmente a los jueces para terminar imponiendo a las mayorías sus propias concepciones de familia o de bien común, acerca de cuyo contenido legítimamente diferimos y debiéramos seguir simplemente debatiendo esto en la política más ordinaria. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Varias cosas. Muchas gracias por lo claro de la exposición. Yo primero te quiero hacer una pregunta. Tú algo mencionaste del Tribunal Constitucional y dijiste que un poco el desprestigio que tú ves hoy día obviamente que no ayuda a los debates actuales. ¿Cómo crees tú que se tiene que proteger, si es que para ti es en sí un valor, la supremacía de la Constitución, y qué cambios ves que serían fundamentales
para avanzar en un tribunal constitucional para ello, o si es otra la manera en que tú consideras que se tiene que velar por esa supremacía de la Constitución. Me pones en un aprieto, Marcela, porque soy un litigante ante el Tribunal Constitucional, pero voy a ser franco. Mira, yo creo que sin un órgano que resuelva las disputas políticas que no tienen resolución, y entre ellas las infracciones a la Constitución que pueden cometer los poderes constituidos, no hay constitución, no hay garantía de que la Constitución regule de verdad la política. Por lo tanto, sea la Corte Suprema o sea un tribunal especial, debe haber un árbitro final. Ese árbitro final debe ser particularmente deferente con el debate político. Creo que el Tribunal Constitucional, por años, por los últimos años, ha sido particularmente poco deferente y ha resuelto cuestiones que, a mi juicio, la Constitución no resuelve en la letra de la ley. Quien debe negociar colectivamente el problema de la píldora del día después, la cuestión de la objeción de conciencia institucional, son todas cuestiones que no están explícitamente en la Constitución y que yo creo que son debates perfectamente legítimos que la democracia debe resolver, y que el Tribunal Constitucional ha estimado de que son problemas constitucionales, y que en la medida en que son problemas constitucionales, bueno, la Constitución pasa a ser objeto de polémica. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Constitucional, o que lo esencial es que si logramos un acuerdo respecto de estas ideas que yo he esbozado, esta idea de que la Constitución debe quedar más bien al margen del debate político acerca de modelos, eso debiera permear, en definitiva, al órgano que resuelva estos conflictos. Yo creo que hemos logrado constituir, por ejemplo, al Banco Central como un órgano cuya función y cuya tarea se ha ido legitimando y los chilenos apreciamos. No ha ocurrido lo mismo con el Tribunal Constitucional, y yo creo que tiene que ver con la forma de designación y con las oportunidades que se han tomado en ello distintos poderes del Estado. Jorge, pero ahí también hay otra mirada, porque uno, por ejemplo, ante leyes que se aprueban en el Congreso, en que puede haber opiniones de que es inconstitucional o que se están violando preceptos de la Constitución, cuando no van los parlamentarios al Tribunal Constitucional, y si el Ejecutivo tampoco va, ¿ves espacio futuro en que se le pueda dar mayor poder a ciudadanos para plantear ese tema o para levantar de alguna manera su preocupación sobre el respeto al Estado de Derecho? Porque muchas veces preguntan, no fueron los parlamentarios, el gobierno tampoco va, resulta que se aprueba y se promulga una ley que a juicio de muchos puede ser inconstitucional. ¿Ves algún espacio de darle mayor poder a los ciudadanos frente a un debate como eso o no? Yo decía que los espacios de participación tienen que acrecentarse significativamente en el sistema político chileno, porque está de alguna manera puesta en duda la representación. Y yo creo que eso es parte de los males de la política chilena. Ahora, ¿en qué espacios exactamente dan lugar a esa participación? Yo creo que en el diseño de políticas públicas es muy importante, yo creo que incluso en las iniciativas de ley, pero yo no soy partidario, precisamente por respeto máximo a las mayorías políticas, yo soy partidario de restringir muy severamente la llegada al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para que invalide una ley que ha sido aprobada por mayorías parlamentarias. Me parece que ese derecho debe quedar reservado a minorías parlamentarias o al presidente de la República. Yo no sería partidario de que lo hagan los individuos. Me parece que las personas pueden y deben llegar incluso a desafiar leyes cuando los afectan personalmente a ellos de alguna forma, y por lo tanto requiere de un juicio previo. Me parece que el diseño chileno no es un mal diseño, me parece que ha funcionado mal por una sobrelectura de la Constitución que ha hecho el Tribunal Constitucional. Jorge, y otra cosa, entre las cosas que hubiera que mantener a juicio tuyo de la Constitución actual, y te pregunto de frente en torno a la iniciativa exclusiva del presidente. Igual por ahí leí algunas declaraciones en que tú decías que se había encontrado la manera desde el Congreso de meterse en la billetera del Estado, qué sé yo. Entonces, yo no sé si a tu juicio la iniciativa exclusiva del presidente de la República es una atribución que tú consideras que debe mantenerse en cualquier texto constitucional,
solo para efectos de la iniciativa en gasto público, o también te parecen que hay materias que por su naturaleza tienen que ser de iniciativa exclusiva del presidente? Que depende fuertemente de otras variables. Cuando tú tienes un sistema representativo y un presidente de la República sin mayorías en las cámaras, me parece indispensable, y así ha sido la única manera en que ha funcionado el presidencialismo chileno, es con iniciativa exclusiva. Hay sistemas presidenciales que por ser de grandes conglomerados políticos no exigen la iniciativa exclusiva del presidente. En Estados Unidos los presidentes ni siquiera tienen iniciativa de ley. Entonces, y funciona ese sistema, funciona con problemas, pero funciona. En un régimen parlamentario ciertamente no hay iniciativas exclusivas de esa naturaleza, pero claro, hay otras contraprestaciones y hay sistemas electorales que los hacen factibles. Entonces yo diría la respuesta de eso es la armonía. Y en el sistema chileno me parece que ha dado pruebas suficientes a lo largo de su historia de que el sistema presidencial chileno, como lo conocemos, con un sistema proporcional de elecciones, no funciona sin iniciativa exclusiva del presidente de la República. Perfecto. En lo que tú hablaste mucho en esta constitución neutra, que la verdad, si uno lo ve, va bastante en contra de las expectativas que se tiene respecto de quienes son partidarios de una nueva constitución, que básicamente quisieran establecer, como tú explicabas, un listado de derechos sociales y creer que por ahí se zanjan los problemas. Ahora, ¿cómo ves tú esto? Porque se ha generado una expectativa gigantesca de que aquí los problemas en materia de salud, de educación, de vivienda, de todo, se solucionan por ponerlo a nivel constitucional. Creo que un buen ejemplo es que hoy día tenemos, por ejemplo, en la Constitución asegurado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y la verdad que no influye demasiado si es que las políticas apropiadas o las normas que se dictan no son para eso. Entonces, ¿cómo manejar esa expectativa que se ha generado hoy día en la práctica con el tema de este Estado social de derecho, o como muchos le vayan llamando? Marcela, tú fuiste ministra de Educación, la Constitución también asegura el derecho a la educación y tenemos 300.000 niños fuera del sistema. ¿Cuántos son? Sí, no, y además asegura libertad también, y también se ha ido restringiendo conforme a los programas de gobierno. Pero Entonces, tenemos muchos niños fuera del sistema educacional y un Estado que no financia las escuelas de reingreso porque no lo considera importante. Tenemos una garantía constitucional del derecho a la súper redactada, el derecho a la educación parvularia, y llevamos 7 años sin ley sobre aquello. Entonces, yo diría, yo creo que es muy difícil que salgamos de la crisis sin garantizar mejor esos derechos económicos sociales que están mal garantizados en el sistema chileno. Uno. Dos, los derechos económicos sociales no se garantizan incorporándolos a la Constitución. Es necesario hacer políticas públicas. El mejor ejemplo, me parece a mí, que es esta garantía del derecho a la educación parvularia con 6 o 7 años sin ley que la consagre, con un Estado, con un derecho a la educación que el Estado no se encarga de proveer el reingreso de muchos niños que están fuera del sistema educacional, con una Constitución que asegure el derecho al trabajo y a una justa remuneración, sin haber cambiado un ápice la informalidad laboral. O sea, creo que es una falsa expectativa, no creo que nos haga un grave daño, salvo que se judicialice, y es un riesgo, pero creo que sí hay una falsa expectativa en poner el goce de los derechos económicos y sociales en la esperanza constitucional. Creo que al revés, la Constitución del 80 hizo muchas cosas por limitar la forma de ejercicio de ese goce. Yo soy un socialdemócrata que entiende, por ejemplo, que todos debiéramos contribuir a un sistema público único de salud, sin perjuicio de que puedan existir otros seguros privados. Esto puede ser pecaminoso en el Instituto de Libertad y Desarrollo, pero lo digo porque ese es mi pensamiento. Yo creo que las constituciones no tienen que garantizar que el sistema de salud puede ser público o privado y que nuestras cotizaciones, y tampoco un solo sistema público de salud. Me parece que eso es parte del debate político y no es una precondición de la democracia.
Pueden existir democracias socialdemócratas con un seguro único de salud y pueden existir sistemas sistemas privados de salud. ¿Por qué vamos a definir en la Constitución dónde va a estar el sistema de seguros de salud? No me parece que sea necesario, no me parece precondición de la democracia, y creo que la única manera de salir con una constitución que nos represente a todos es con una constitución que se abstenga de lograr esas definiciones. Jorge, en relación a lo que hemos visto también en el manejo de esta pandemia con la crisis del COVID, también hemos visto que es esta constitución y este texto que tanto también se ha criticado, que ha tenido las herramientas el Estado para poder funcionar en esta pandemia. O sea, tenía las atribuciones para el estado de excepción que se requería, tuvo las atribuciones para hacer desde el comienzo una red integrada de salud pública y privada. Por lo tanto, también había bastante mito respecto de que no se permitía, incluso se permitió fijación de precios en materia de exámenes, del COVID y de otras, y las prestaciones en las clínicas, y fijar también temas de los arriendos. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del rol subsidiario del Estado consagrado en la Constitución? Si se ha malentendido a veces y por eso hay un mito excesivo, porque también cuando uno ve cómo opera ante una crisis y cómo se protege el rol del Estado ante una crisis, a veces es porque quizás no se ha entendido bien la manera en que está consagrado el rol subsidiario en esta Constitución. Sí, pero ha sido capaz de funcionar sobre la base de un estado de excepción, que no es lo deseable. A mí me parece que la Constitución chilena tenemos mucho que agradecerle, o sea, nos permitió 25 años a lo menos de goce de gobernabilidad, de goce efectivo de las libertades, de un goce creciente de los derechos económicos sociales, con políticas públicas que disminuyeron muy sustancialmente la pobreza, que permitieron crecimiento, pero creo al mismo tiempo de que la política entró en crisis. Creo que el mejor ejemplo de aquello es el peyorativo título de la clase política, como si se tratara de un grupo diferente, que no está preocupado sino de sus propios intereses, y que constituye una clase en el sentido de tenerlos y de protegerlos. Me parece que eso entró en crisis y de alguna manera no hemos, o sea, ponemos las esperanzas en una constitución, pero yo creo que hemos dialogado poco de qué nos llevó a esa crisis, y cuáles son los males de esa crisis, y cuáles son las causas de esa crisis, y en qué sentido, recién entonces podremos responder de en qué sentido una constitución puede ayudar a superarnos esa crisis. Y creo que eso pasa por la arquitectura del poder, y pasa por sacar a la Constitución del debate de políticas públicas. Yo creo que le ha hecho muy mal. Yo creo que el veneno de la Constitución fue, y fue parte del diseño original de Pinochet y su Constitución, de que volviéramos a la democracia, pero asegurándonos que las políticas públicas iban a ser difíciles de privar. Y por lo tanto, primero con ciertos enclaves autoritarios, de senadores designados, del sistema electoral y de otros, y de asegurar algunas cosas de políticas públicas. Yo creo que él hizo mal a la Constitución, y ahora estamos a punto de volcar el mismo veneno con un sentido ideológico distinto. Yo creo que por ese lado no salimos de las crisis constitucionales. Es muy complicado que las políticas públicas nos lleven a una discusión que no se zanja por mayorías y que nos vuelven a las bases de la institucionalidad. Yo creo que eso le hace mucho daño a la política habitual y cotidiana de un país. Ahora, ¿y no crees que eso, porque cuando uno te escucha y hablas de esta, que comparto, esta constitución más neutra y todo, no calza con que del estallido de octubre, en que se interpreta que es una crisis por la desigualdad, la solución que haya puesto la clase política al lado sea esta nueva constitución? Porque ahí queda de inmediato amarrada la expectativa. O sea, si el problema que generó, a juicio de algunos, esa violencia era de desigualdad, y al lado le ponen como gran solución la nueva constitución, ¿no es ahí donde está el origen también quizás del problema de expectativas que vamos a tener en este proceso? Bueno, uno de los misterios que yo creo que no hemos resuelto es por qué la Constitución, que estaba rankeada en el lugar 30º de las preferencias ciudadanas, junto con la protesta, se levantó como la solución a la crisis demandada por la ciudadanía. No fue un invento de las fuerzas políticas encontrar en la salida constitucional. Fue una demanda ciudadana que se instaló en el primer lugar
de las preferencias y de los llamados. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que explicarnos es por qué ocurrió aquello. Yo creo que de alguna manera, Marcela, las políticas en favor de la igualdad fueron varias de ellas objetadas constitucionalmente. Yo creo que eso hizo que la Constitución se levantara como una barrera de alguna de las políticas públicas. Y eso la hizo más objeto de mayor rechazo. Yo creo que también hay una bandera que se levantó en las protestas, que a mí me parece que fue la bandera más mayoritaria, que fue la de la dignidad. Yo creo que tras esa palabra también la idea de igualdad política, de trato digno, de la política como el lugar en que somos todos iguales y que puede corregir los abusos del sistema económico. Yo creo que parte de la deslegitimidad del sistema social, económico y político que nos rige tiene que ver con algunas trampas, con algunos abusos en el sistema económico. Y que la política no supo remediar a tiempo, como tampoco supo remediar a tiempo la crisis de pensiones que se nos venía, y la crisis de salud y la crisis de seguridad ciudadana que enfrentábamos. Entonces, allí en la idea de que en la política nos encontramos todos como iguales y que esta política es capaz de enfrentar con mucho poder la regulación del orden económico, yo creo que hay una de las claves que podemos recuperar al reescribir una constitución. Una política con menos trabas tal vez para regular la economía. Está el riesgo de sobreregulación o de regulaciones tontas, ¿no? Pero me parece a mí que por ejemplo, el rechazo del Tribunal Constitucional a la Ley de Defensa del Consumidor, como símbolo, a lo mejor no fue tan importante, pero al recortarla queda la sensación de que la Constitución impide la defensa del débil en el plano económico y que por lo tanto no somos todos iguales en dignidad y derecho. Ahora, ese es uno de los ejemplos, porque en otro también vimos cómo fue el Tribunal Constitucional el que también eliminó los requisitos que impedían a jóvenes vulnerables, independiente de del lugar que eligieran para estudiar, acceder a gratuidad. O sea, también hemos visto fallos del Tribunal Constitucional protegiendo precisamente la igualdad, los más débiles, la no discriminación. Pero te quería hacer una pregunta. Es muy importante eso, Marcela, ¿eh? O sea, cuando yo digo que los tribunales deberían meterse lo menos posible con las políticas públicas, me parece que una de las canales por donde deben entrar legítimamente es allí donde la política pública hace discriminaciones arbitrarias, particularmente con los grupos que son más desaventajados en el proceso político, ¿eh? Me parece que ese es uno de los caminos. Ahora, ojalá no tuviera la palabra final los tribunales, sino que obligaran al Congreso a rediseñar esa política pública cumpliendo el estándar determinado. En el caso de los estudiantes eso se zanjó más o menos bien porque era fácil suprimiendo unas palabras, pero no siempre resulta fácil. Oye, respecto del recurso de protección, ¿qué opinión tienes tú? ¿Se debiera mantener en esos términos, modificarlo? Porque ahí también, de nuevo, vuelvo a preguntarte por la protección que tienen los ciudadanos frente al Estado. Vemos de repente, efectivamente tú ponías el ejemplo, ¿no es cierto? Derecho a la educación garantizado, declarado muy bien en la Constitución, pero si la educación pública decide parar, tienes familias que pueden tener un mes sin clase y no tienen cómo revertirlo. O separa el servicio médico legal y todo lo que estamos hablando de dignidad de la familia, en la entrega, por ejemplo, de los restos de sus seres queridos también que han entregado. Separa el servicio civil y hay poca... o sea, ¿qué herramientas, si te parece el recurso de protección una herramienta apropiada, o qué otras herramientas se debieran involucrar en la Constitución para asegurar el real ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos? Yo creo que el recurso de protección está para quedarse en la institucionalidad chilena. Ha encontrado, es una vía cautelar de lo contencioso administrativo muy rápida y bastante eficiente. Me parece que aguas abajo de la ley, el recurso de protección debe garantizar todos los derechos, o sea, los derechos económicos sociales, una vez que el Estado tiene, por ejemplo, una política de vivienda, una política de salud, o una política X, B o Z, y no se cumple respecto de una persona, esa persona debe poder activar a los tribunales para que los actos ilegales
sean remediados por esa vía cautelar rápido. Distinto es cuando se pone en cuestión políticas públicas completas, y me parece que eso es inadecuado respecto a los derechos económicos y sociales. Perfecto. Una pregunta respecto te saco un poco del contenido de la Constitución, respecto del itinerario constitucional. ¿Cómo ves tú lo mal que queda combinado esto? Porque efectivamente cuando se cambia la fecha del plebiscito para octubre, si gana el apruebo, tenemos una convención constitucional partiendo en mayo, abril del próximo año, por lo tanto se va a elegir presidente y parlamentario con la incertidumbre más absoluta del sistema político, de la duración de sus periodos, podemos elegir parlamentario y después la convención a lo mejor proponer un congreso unicameral. ¿Cómo ves tú el proceso para los próximos 2 años en que van a estar conviviendo estos dos caminos en paralelo? ¿Qué riesgos ves de una incertidumbre en esa materia? Es bien complicado, sin duda. Sí, es un problema. Y el enjambre electoral es otro problema. Eh, Ojalá las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo, por ejemplo, en suprimir la reforma a los gobernadores, en sacar esa elección de encima y en dejar ese diseño a la nueva Constitución. Me parece que todo lo demás está ahí para quedarse, y la Constitución va a tener que establecerse para 4 años después, o para un tiempo después, o tratar de convivir con congresos recién electos. Es sin duda una complicación de la cual no hay cómo salir ya. La pandemia nos dejó en ese pie forzado. Claro, pero uno siente bueno, de repente lo que estabas hablando tú un poco del déficit político que hemos visto en todo, porque una cosa es la pandemia, obliga a postergar, pero no ha habido tampoco ni siquiera discusión sobre si el itinerario que heredamos o el que teníamos antes de la pandemia era igualmente bueno seguirlo después, o si había que hacer ciertos ajustes precisamente por la incertidumbre que se ve al quedar las fechas un poco sobrepuestas y generando bastante incertidumbre en las autoridades que se han elegido. Ahora, No, no está muy fácil hacer política. no está. No está muy fácil. No está fácil. Bueno, y ahí un poco lo mismo. ¿Ves tú riesgos en el tema? Esto ya no es directamente lo constitucional, pero en la discusión que había, yo oí declaraciones tuyas mucho antes, que no eras tan partidario de asambleas constituyentes, sino entiendo que más bien de congresos constituyentes, pero puede haber ido cambiado, así que por eso te lo pregunto en general. ¿Qué riesgos ves hoy con la violencia no controlada de que podamos de verdad tener un proceso libre de deliberación constitucional? Porque uno entiende que todas las constituciones surgen en épocas que son más bien críticas, pero eso es una cosa a tener un debate constituyente bajo chantaje o bajo amenaza de violencia si las votaciones no van siendo como quizás sectores más radicales lo quieran. ¿Ves tú que hay condiciones en Chile para hacer un proceso libre de elaboración constitucional, o qué garantías, o al revés, hacértelo más fácil, qué garantías tendrían que darse para que ese proceso pueda funcionar bien? A mí me parece que lo que señalas, Marcela, es la clave del problema. Si la Constitución se hace bajo chantaje, bajo funas y bajo presión, creo que vamos a tener un proceso desprestigiado y a la larga una Constitución deslegitimada. Creo que si no tuviéramos un proceso constituyente y la política continuara bajo la presión del chantaje y de la amenaza, como la vivimos a propósito del 10%, creo que también la política se nos pone muy, muy problemática. O sea, yo creo que el mal de Chile hoy, el más preocupante de todos, es que hay grupos que descansan sobre una cierta capa de legitimidad, que han estimado que ellos son superiores al resto y que sus opciones son moralmente mejores y por lo tanto pueden imponerla por la fuerza. Fue el caso de muchos de los movimientos estudiantiles. Es el caso de algunas ucases que han recibido los parlamentarios de organizaciones sindicales. Hay aquí, me parece a mí, el riesgo mayor. Y eso, desgraciadamente, es difícil de pesquisar policialmente. Creo que tiene que ver con un repudio cultural que debiera ser mucho más fuerte, y que no es tan fuerte.
Si uno mira las encuestas, el repudio a las manifestaciones violentas es mayoritario, pero cuenta con un nivel muy alto de aceptación. Y eso creo que es la señal más clara de que la política entró en una crisis, porque cuando decimos, mire, no, el problema no tiene que resolverse allá por mayoría de los representantes, sino que lo puedo resolver yo a Peñascaso, eh, bueno, no hay forma de solucionar los problemas. A Peñascaso terminamos cortándonos las cabezas en vez de contarlas, que es la democracia. En relación al Poder Judicial, que tú hablaste bastante de los riesgos de ahí de un activismo judicial, ¿ves tu espacio para que en una constitución, hoy día es muy clara la constitución para impedir que otros órganos del Estado se inmiscuyan en atribuciones del Poder Judicial, pero no ves hoy día que en distintos fallos es el Poder Judicial el que se está inmiscuyendo en atribuciones de otros órganos? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, antes de la discusión del 10% del fallo de la Corte de Antofagasta, en que no le gusta un sistema de pensiones y prácticamente legislan el sistema de pensiones. ¿Crees que la Constitución debiera poner resguardos a la inversa también para que el Poder Judicial no pueda inmiscuirse en atribuciones que son de otros órganos, o está bien regulado? Yo creo que está bien regulado. Yo creo que los tribunales no tienen competencia para meterse en esos problemas. Yo creo que la Constitución y la legislación se los prohíbe, pero entran en esos terrenos, yo creo que en parte importante por debilidad de la política. O sea, cuando la política pierde legitimidad, bueno, siempre, nunca hay vacíos de poder, siempre el poder es ocupado inevitablemente, Marcela. Esa es la única regla que nos enseñó Maquiavelo y que creo que no tiene excepciones, ¿no? Entonces esos vacíos de poder, de un poder que demora en hacer las reformas necesarias al sistema de pensiones, al sistema de ISAPRES, etcétera, bueno, van produciéndose ensayos en lugares inapropiados para producir esos cambios. Entonces, yo diría lo esencial, me parece a mí, es que pensemos cómo recuperar la prestancia y el prestigio y la capacidad del Estado en los órganos representativos y popularmente electos de estar más atento y de enfrentar problemas en vez de postergarlos o chulearlos. Perfecto. Una pregunta también que ha sido bastante sin entrar a las peleas más chicas de los últimos días o semanas. ¿Cómo ves tú la armonía en las atribuciones que están hoy día puestas en la Constitución, o cómo debiera innovarse para mejorar este rol colegislador que tiene el Ejecutivo con el Congreso? ¿Faltan o sobran atribuciones en uno o en otro, o es más bien un problema de nuevo de política, o es un problema de cómo está regulado el rol del Congreso en materia legislativa y su combinación con el rol legislador que tiene el Ejecutivo? Porque hoy día los vemos chocar a cada rato, los vemos chocar en la urgencia, en atribuciones, en iniciativa exclusiva. El veto ya se desconoce como una atribución porque se amenaza, y casi el presidente no tiene ninguna libertad para mandar un veto porque es cuestionado como antidemocrático. ¿Cómo ves tú si está bien regulado y si falla la política de nuevo, o debiéramos hacer ajustes ahí? Es una falla de la política, pero los sistemas presidenciales con regímenes electorales representativos tienden a funcionar mal. Ahora, hay un entusiasmo por el sistema semipresidencial, por quitarle poder al presidente, pero para quitarle poder al presidente creo que tenemos que volver a un sistema de grandes coaliciones, y el sistema electoral entonces pierde representatividad, y si pierde representatividad vamos a tener de nuevo una crítica a la legitimidad de los órganos. No es que hayamos triunfado sobre ella al cambiar el sistema electoral, creo que no terminamos de solucionar el problema, pero hay que armonizar las cosas bien, y a mí me preocupa mucho que vayamos a un sistema, aunque sea por 2 años, o por el año y medio que le queda a este gobierno, o por los 2 años que le quedan a la Constitución, a un régimen más bien de asamblea, o sea, a un régimen donde maneja la billetera el Congreso Nacional, pero donde el presidente no tiene las facultades típicas de los regímenes parlamentarios, donde el Parlamento conforma al gobierno, pero el gobierno tiene la facultad de disolver el Parlamento. Entonces, sin ese contrapeso, de alguna manera, el fantasma que yo creo que se nos aparece amenazante y muy peligroso es el año 91 al año 25, en que con reglas de un sistema presidencial funcionó en los hechos
un sistema con mucho más, en la cual el poder radicaba fundamentalmente en el Parlamento, pero con reglas de presidencialismo. Y yo creo que ese es el peor escenario de todo. Entonces creo, por eso yo hablaba del resquicio y hablaba del peligro de lo que había ocurrido a propósito del 10% de las AFP, que no me preocupaba por el 10%, sino que me preocupaba por el hecho de que el Congreso Nacional había encontrado un modo de entrarle al Tesoro Público, había encontrado finalmente la llave para caerle al Tesoro donde estaba el dinero del Estado, que hasta aquí había sido manejado solo por el Presidente de la República, o cuya llave tenía el Presidente de la República, porque no se podía establecer en la ley ningún gasto si no es con anuencia del presidente. Y la posibilidad, ojalá no se nos instale, ojalá el 10% haya sido una medida extraordinaria como fue justificada, pero hay iniciativas en el sistema tributario y en otros, incorporándose a la Constitución, de establecer regulaciones con gasto público que si queda a disposición del Congreso, bueno, el Congreso va a sufrir presiones como no las ha sufrido nunca antes y corremos el riesgo de desordenar las finanzas públicas y de hacer inviable el régimen político. Sí, Jorge, yo creo que ahí, y ya un poco también terminando y redondeando para darte las gracias, porque yo creo que ha quedado muy en evidencia la falta de política y de repente cómo es ese déficit político el que está generando sobre expectativas también para el debate constitucional, porque uno dice, tú dijiste, ahora le encontraron la manera de meterse en la billetera fiscal, claro, y en 30 años no lo hicieron, y con la misma constitución, con las mismas reglas, con el mismo régimen. Por lo tanto, efectivamente tenemos un déficit que ha ido en aumento en materia política. Yo te quiero dar las gracias a nombre de Libertad y Desarrollo de esta conversación contigo que ha sido muy esclarecedora en contenido, en expectativa, en cómo se va a hacer esta constitución, porque igual como decías tú, muchos ciudadanos creen que aquí van a poder escribir su modelo de sociedad de sus sueños o por poner declaraciones de derechos o derechos quedan inmediatamente garantizados. Al mismo tiempo también hay bastante mito en que cada ciudadano va a poder escribir la Constitución o que esa convención van a haber expertos y técnicos y quizás por la forma en que se va a elegir va a ser una simple quizás reflejo de lo que es hoy día el Congreso. Entonces, ha sido una conversación muy esclarecedora, agradecerte y dejar invitado a todos los que se conectaron hoy día a la próxima charla que va a ser una conversación con Javiera Parada y Ernesto Silva, el próximo jueves a las 19 horas también por EMOL, y le hemos llamado a eso el plebiscito en la cancha porque es como un tema tabú, queremos discutir cómo se hace, qué garantías se necesitan para que este plebiscito tenga legitimidad, tenga participación y se cumpla con todas las condiciones para un plebiscito informado y seguro. Así es que muchas gracias, Jorge, por esta conversación con nosotros. A ti, Marcela, y a todos quienes nos han escuchado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.